Hay escritoras que se hacen famosas por sus libros. Hay escritoras que se hacen famosas por sus universos. Y hay escritoras que se hacen famosas por sus personajes. Y eso fue lo que le pasó a Astrid Anna Emilia Eriksson, más conocida como Astrid Lindgren, la creadora de Pippi Calzas Largas. Vamos a jugar a mi casa que es como un castillo. Vais a conocer mi pequeño mono Mr. Nilsson. Sé que os va a gustar un caballo que vive conmigo. Si queréis montarle debéis llamar pequeño tío. Pippi calzas largas, pipilota para los niños soy. Pippi calzas largas, sí señor, esa soy yo. ¡Hey! Pippi calzas largas, pipilota para los niños soy. Pippi calzas largas, sí señor, esa soy yo. Seguro que los más pequeños no la conocéis. Yo sí que la conozco. Pippi Langström, peinada con trenzas color zanahoria. Fue la niña más fuerte del mundo. Llegó al pueblo de Kunterbund para residir en una casa muy colorida. No tenía padre ni madre y se había caído de un barco pirata. La acompañaba su caballo y un mono, el señor Nilsson, y llevaba consigo un baúl de monedas con las que podía comprarse golosinas y cualquier objeto que necesitase. En efecto, es uno de los personajes más peculiares de la literatura infantil y juvenil, a la altura de otros personajes como Pinocho, Mary Poppins, Peter Pan o Alicia. Pero la vida de su creadora también es muy interesante. ¡Vamos a conocerla! Nuestra protagonista nació en 1907 en una aldea muy pequeñita conocida como Nas, cerca de la ciudad de Vimmerby, situada en el sur de Suecia. ¡Qué nombre más raro! Su padre era el granjero Samuel August Eriksson y su madre, Hannah Johnson. Vivían en el campo, en una vieja casa de madera. Y tenían 4 caballos, 2 cerdos, 3 vacas y 4 pollos. ¡Kikiriki! Bueno, no sabemos con cuántos animales contaban, pero su padre sí que los criaba. Astrid tenía 3 hermanos, Gunnar, Ingegerd y Stina. Jugaban en los bosques que rodeaban su granja, en los riachuelos, en los prados, entre las flores y los árboles. Daban largos paseos por caminos y se juntaban a menudo con los niños del pueblo. Astrid era muy atrevida. ¡Y tanto! Cazaba tiburones y navegaba en submarinos. No sé si tanto, pero sí que trepaba a los árboles, como su hermano mayor Gunnar. Jugaba con los animales y se subía al tejado de su casa, despertando el asombro de sus compañeras y compañeros. En invierno, cuando no podían salir de casa por la nieve, Astrid se inventaba juegos y contaba historias para entretener a su familia. Además, ayudaba a su padre y a su madre en las labores del hogar. Era una niña muy buena. Así es, aunque también era un poco trasto. Lo bueno era que toda su familia estaba muy unida, a pesar de que se vivían tiempos difíciles. La mayor parte de la gente humilde residía en el campo y su economía se basaba en la agricultura. Astrid estaba continuamente rodeada de criadas, lavanderas, ayudantes, capataces, trabajadores que luego se reflejaban en sus historias y que mostraban con sus costumbres o con su carácter cómo era aquella época. Astrid tuvo una infancia feliz. Así es, pero eso no quita para que estudiara mucho y sacara buenas notas. En cuanto pudo, empezó a trabajar en el periódico del pueblo. Se encargaba de buscar las faltas de ortografía y corregir las noticias. Al poco tuvo una relación sentimental con el señor Blomberg, el dueño del periódico, que era mucho mayor que ella y estaba casado con otra mujer. Astrid se quedó embarazada de él, lo cual supuso que mucha gente comenzara a mirarla mal. ¡Hola! Cuando el señor Blomberg le dio la espalda y la gente del pueblo empezó a malmeter contra la familia, a Astrid no le quedó más remedio que mudarse sola a otra ciudad. En 1926 llegó a Estocolmo, embarazada y sin dinero. Empezó a trabajar en una oficina. El resto del tiempo lo pasaba leyendo. Fue una época muy dura. Al poco se trasladó a un hospital de Copenhague a dar a luz. Astrid nunca delató al padre del niño, ya que en aquel tiempo el adulterio estaba castigado por la ley.
Cuando su hijo Lasse nació, no tuvo más remedio que dejarlo con una familia. Durante 3 años se vio obligada a viajar entre Estocolmo, donde trabajaba, y Copenhague, donde residía su hijo. ¡Menudo jaleo! Sí, fue un poco confuso, pero con el tiempo Astrid recuperó a su pequeño. En 1931 se casó con Sture Lindgren, el jefe de su empresa. Ahí es cuando nuestra protagonista cambió su apellido y pasó a ser conocida como Astrid Lindgren. Durante un tiempo se dedicó a las labores del hogar y a criar a su segundo hijo, Karin, una niña fruto de su matrimonio con Sture. Una noche, mientras su hija Karin estaba enferma y en cama, sucedió algo crucial para nuestra protagonista. La pequeña, acostumbrada a escuchar cuentos de su madre, le pidió que le contara una historia muy especial. «Mamá, cuéntame el cuento de Pipi Calzas Largas». Aquel nombre sonaba muy bien. Pipi Calzas Largas. Astrid se lo apuntó y empezó a inventarse historias de esta niña pelirroja, desgarbada y divertida, que después narraba cada noche a su hija. En todos estos cuentos, Astrid hablaba de su infancia en el campo, rodeada de bosques, animales y niños. Pipi, en realidad, era la parte rebelde y divertida de su creadora. Y así fue como Pipi Calzas Largas se convirtió en un éxito entre grandes y pequeños. Bueno, en realidad no. Cuando presentó su cuento a una importantísima editorial, el manuscrito fue rechazado. ¿Por qué? Pipi era muy guay. Sí, era muy guay, pero no era una niña que se acoplara a los estándares de la época. Aquella sociedad era muy machista. Pipi Calzas Largas rompía con todos esos estereotipos. Era huérfana y era feliz. Hacía travesuras y nadie podía castigarla. Vivía con un mono y un caballo. Incitaba a sus amigos Tommy y Annika a compartir sus aventuras. Y era una niña súper fuerte. De hecho, Pipi se burlaba de la policía y, por tanto, de la autoridad impuesta por los hombres. Eso es, Pipi representaba todos los valores opuestos a aquella sociedad tan pueril en la que vivía Astrid. Por eso, el señor Gerard Bonnier, dueño de aquella editorial, rechazó su libro, aunque más tarde se arrepentiría. Pero nuestra protagonista no se dio por vencida y presentó el libro a un concurso literario. Y no lo ganó. ¿Qué va? Esta vez ganó el primer premio y el libro fue publicado en todo el mundo. Pero las críticas a Astrid no cesaron. No solo en Suecia, sino en muchos países donde Pipi Calzas Largas llegó a las librerías. Los hombres decían que Pipi era un mal ejemplo para los niños que la leían. Astrid, además, era una mujer muy curiosa y en sus viajes por todo el mundo aprendió a tolerar otras formas de entender la vida. Por eso, cuando Alemania declaró la Segunda Guerra Mundial y empezó a atacar países que no compartían el pensamiento nazi, Astrid se puso en su contra y empezó a denostar la actitud de Hitler. ¡Qué valiente era! Durante mucho tiempo, a sus 70 años, trabajó en la editorial que publicaba sus libros. Era lectora profesional. Es decir, cogía los libros que mandaban los escritores, los leía y luego les decía a los editores y editoras cuáles eran buenos o malos. Además, escribía artículos y daba su opinión en los medios de comunicación. Astrid renegaba de la energía nuclear, declaraba su amor incondicional a los animales, defendía a los refugiados y luchaba contra la explotación infantil. Incluso se dice que le declaró la guerra al gobierno cuando se dio cuenta de que éste explotaba al pueblo de Suecia a base de impuestos. Sí, Astrid no caía demasiado bien a los políticos. Era una luchadora nata. Escribió un montón de libros. Los niños de Bullerby y sus continuaciones, Miguel el Travieso, Mío, mi pequeño mío, Los hermanos Corazón de León o Bonja, la hija del bandolero, libros llenos de aventuras que plantaban cara a los convencionalismos de la época. Sus obras tuvieron más de 130 millones de copias y fueron traducidas a 86 idiomas. En 1958 recibió el premio más importante de la literatura infantil, el Hans Christian Andersen. ¡Qué fuerte! La creadora de Pipi Calzas Largas, nuestra querida Astrid, murió a los 94 años, en el año 2002. Cuando se supo la noticia, miles de personas se concentraron en su casa. El gobierno le dispensó un funeral de estado. Su ataúd fue paseado por todo Estocolmo en un carruaje de caballos. Tras el carromato marchaba un caballo blanco, sin ensillar, muy parecido al de Pipi Calzas Largas.
Antes de enterrarla, se celebró una ceremonia que tuvo lugar el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Una de sus amigas la definió como una escritora valiente, que lloraba cuando tocaba, pero que luego era capaz de levantarse y de reír aún más fuerte. Astrid Lindgren era tan valiente y fuerte como Pippi Calzas Largas.